días a todos en nombre de Red Clara, la red académica latinoamericana, y Red para Crecer, la red iberoamericana del autismo. Es un placer tenerlos a todos aquí conectados a través de los distintos usos horarios. En este evento estamos participando gente que está en distintas ciudades, en distintos países, de modo que para algunos de nosotros son tan temprano como las 9 de la mañana, como es la hora actualmente en el DF en México, mientras que para otros son las 4 de la tarde, como lo es actualmente en Valencia, España. Este cuarto día virtual es un esfuerzo sostenido en que hemos tenido a lo largo del año en una cooperación académica entre Red Clara y Red para Crecer, donde hemos podido tocar distintos temas vinculados a el autismo con conferencistas desde los distintos países iberoamericanos, desde distintas instituciones que nos han estado apoyando. En el día de hoy, el tema central va a ser el de la familia, ¿verdad? Precisamente se trata de un tema muy importante, dado que cuando en una familia se recibe el diagnóstico de que un niño o una niña tiene o incluso puede tener la condición autista, la noticia normalmente genera conmoción y la familia pasa por varias etapas. Pues en el día de hoy tenemos tres conferencistas, tres panelistas iberoamericanos que tienen gran experiencia tanto en autismo como en lo que es la relación con la familia, de modo que vamos a tener entonces tres eh, introducciones al tema realizados por Eduardo Díaz de Enlace Autismo, quien está en la UNAM, México, y nos va a hablar del desarrollo de la familia donde hay hijos con autismo. Luego, Alexia Ratazzi de el Panacea, el programa argentino de autismo, quien está en la Universidad de Buenos Aires y nos va a hablar de intervenciones mediadas por padres. Y en tercer lugar, tenemos desde Valencia, España, la directora del CEDIN, Dolores Garrote, que nos va a hablar sobre el proceso familiar de trascender la idea del diagnóstico como una etiqueta que marca la familia. Bueno, permítame, luego de agradecer a nuestros panelistas el tiempo, el entusiasmo que han tenido para hacer posible este día virtual, presentarles entonces a nuestro primer panelista del día de hoy, que es el profesor Eduardo Díaz Tenopaga, una de las personas que está ligada a toda la historia de la causa del autismo en México. Eduardo Díaz Tenopaga es psicólogo clínico y psicoterapeuta infantil con más de 25 años de experiencia con personas con autismo y sus familias. Es presidente de Enlace Autismo, asesor y coordinador técnico de varias instituciones que atienden a personas con autismo en distintas ciudades de México. Es docente de la especialización en intervención educativa y tratamiento del autismo en Xalapa y el DF, profesor titular de la certificación de diagnóstico diferencial de los trastornos del espectro autista de Enlace Autismo, co-creador del filtro mexicano para detección del trastorno autista y del síndrome de Asperger.
Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a nuestro primer panelista, el profesor Eduardo Díaz Tenopaga, que como dije está en la UNAM, México. En los controles de la videoconferencia nos apoyan eh, Jennifer de Reclara, Gabino de Reclara, que está en Bogotá, y Emilia Serafín. Bueno, entonces, Jennifer, por favor, nos pones a Eduardo. Ya estamos, buenos días. Buenos días, te escuchamos, Eduardo. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este día virtual. Para mí es un honor tener esta oportunidad de poder platicar con gente de Iberoamérica, compartir este panel con Alexia y con Dolores y bueno, hablar un poquito sobre un tema que es fundamental cuando hablamos de autismo, hablamos de trastornos del espectro autista, que tiene que ver con la familia. Sí, quisiera, antes de empezar, hacer una consideración de algo que es importante. Yo soy hermano de una persona con discapacidad. Cuando era pequeño, Arturo, mi hermano, tenía muchas conductas autistas, entonces de alguna manera pues me tocó vivir de manera muy cercana todo el desarrollo de una persona con discapacidad en el ámbito familiar. Creo que esto de alguna manera me permite hablar un poco sobre la dinámica de la familia, los procesos que se viven en la familia. Sí. El título me parece muy interesante, el desarrollo de la familia donde hay hijos con autismo. ¿Sí? No es nada más pensar cómo se desarrolla una persona con autismo dentro de la familia, sino cómo la familia se desarrolla cuando estamos hablando de que hay una persona con autismo dentro de la familia. ¿Sí? ¿Podemos poner la siguiente, por favor? ¿Sí? La siguiente diapositiva. Perfecto. ¿Sí? La llegada de una persona con autismo al ámbito familiar desencadena una serie de sentimientos que afectan de manera directa el funcionamiento de la misma. Es decir, aquí hay un punto que es central. Ninguno de nosotros o ninguna de las personas que tienen una persona con autismo en la familia la esperaba, ni estaba preparado para recibir a una persona con familia en el ámbito familiar. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué factores se desencadenan en este sentido? Quizá la parte más importante es esta parte de opacidad. La familia se opaca. Valga la expresión, es decir, no es otra cosa más que pareciera que este vidrio se ve empañado por una situación diferente, una situación que no está en nuestra visión primera como familia de poder determinar o tener de alguna forma las herramientas para poder manejar esta situación. La familia de alguna manera se ve alterada, el proceso se ve alterado, las expectativas de esta familia se ven alteradas. Sin embargo, bueno, todas las familias que tienen una persona con autismo sí, han logrado desarrollar de alguna u otra forma un proceso adaptativo como el de cualquier familia, con ciertas características muy específicas o con ciertas formas de desarrollo características. ¿Sí? Entonces, de aquí nace esta pregunta, o sea, ¿qué permite elaborar todos esos afectos y generar elementos adaptativos y funcionales en todos los miembros de la familia con el fin de brindar una mejor calidad de vida a la persona con autismo y a la familia en sí misma? Es decir, ¿qué proceso sucede? O sea, ¿qué tiene que haber en el ámbito familiar que lleve o que dé pie a la posibilidad de permitir que la familia funcione, y que funcione quizá como cualquier otra familia o quizá de alguna manera sí con ciertas dificultades, pero que pueda desarrollarse? Es decir, la realidad es que cuando una persona con autismo llega al ámbito familiar, no estamos hablando necesariamente de una situación trágica donde la familia necesariamente se rompa o necesariamente deje de funcionar. Hay procesos, aún en familias separadas, que la familia sigue funcionando y se atiende a la persona con autismo. El proceso que lleva a este desarrollo, a esta posibilidad de adaptación, es el duelo. ¿Sí? El duelo, que desde mi perspectiva tiene cuatro pasos. Hay quienes hablan de un quinto paso en el desarrollo del duelo. El duelo es como el de una muerte. ¿Sí? Cuando alguien muere, nosotros tenemos un duelo que es lineal. Nosotros de alguna forma podemos ir elaborando paso por paso la pérdida que representa una muerte.
Cuando hablamos de autismo, no es que se muera una persona, pero se mueren las expectativas que yo tenía sobre este hijo que tengo aquí enfrente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, comienzan a haber una serie de afectos que se empiezan a mover. Y vamos a hablar un poco sobre el duelo. Y el duelo creo que es un factor fundamental para poder entender el desarrollo o el proceso de cómo va caminando una familia cuando tiene a una persona con autismo o con algún trastorno del espectro autista dentro del ámbito familiar. ¿Sí? La primera es la negación. ¿Sí? ¿Qué es la negación? Esto no me puede estar pasando. En nuestro país, en México, tenemos un problema importante de diagnóstico. Creo que no es un problema nada más de país, sino parece que es un problema no nada más tampoco de Iberoamérica, es un problema mundial. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos médicos ve una persona o una familia antes de que les quede claro el diagnóstico de autismo? Alrededor de entre 4 y 6 médicos. ¿Sí? Es decir, en un principio es esta conducta de no me puede estar pasando a mí. ¿Sí? Generalmente las abuelas o los abuelos son muy buenos para observar diferencias en los niños. Entonces, muchas veces llegan a nuestro consultorio abuelos que dicen, mi nieto tiene alguna serie de conductas extrañas y mis hijos o mi hijo y su esposa no los quieren observar. ¿Sí? Esta es la parte de la negación, es decir, por todos lados decir, algo está pasando con tu hijo, las conductas que tu hijo no son normales. ¿Sí? Generalmente los papás acuden con un pediatra, con un médico, y el médico les dice, esperen tantito, a lo mejor ustedes lo consienten demasiado, le adivinan lo que hace, por eso no hable, métanlo a la escuela. ¿Sí? Entra a la escuela y a las 2 semanas ya las llama a la escuela para decirles su hijo tiene algo. Pero ya pasó en este proceso de negación en el que como familia decimos, no va a pasar nada. Yo era así de pequeño. Yo tenía estas conductas, reporta a mi mamá que yo tenía esas conductas. Entonces, de alguna manera, es una forma en la que yo niego lo que está sucediendo. Ese es el primer paso. El segundo paso es el enojo. El enojo es, ya me dijeron que tiene autismo, ya entiendo lo que quiere decir la palabra autismo, ¿sí? Pero alguien debe ser responsable de esto. ¿Sí? Entonces comenzamos a buscar responsables de qué es lo que pueda estar sucediendo y esos responsables van desde Dios hasta el médico o hasta los familiares de mi marido o de mi esposa. ¿Sí? Donde comienzo a pensar, claro, tu tío es una persona que no socializa, entonces tú tienes la culpa de que esto esté pasando, o tú dejaste de comer tal cosa, o tú bebías, o tú fumabas, una serie de factores alrededor del proceso en el que finalmente se siente o tienes que manejar el enojo. En este proceso del enojo es cuando encontramos una cantidad importante de familias que se rompen. ¿Sí? Familias que no pueden continuar porque este manejo de la culpa, de tú eres culpable, yo soy culpable, no se maneja de manera adecuada y lo que genera de alguna manera es una ruptura en la familia. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de dos pasos. Primero la negación, después el enojo. Y entramos al tercer punto que es la tristeza. ¿Sí? Ya me dijeron que mi hijo tiene autismo, ya me enojé, pero ya logré manejar este enojo y lo siguiente es me pongo muy triste. ¿Sí? La tristeza fundamental de la familia genera sobre el qué voy a hacer con este niño y cómo lo voy a atender, pero la pregunta fundamental que genera la depresión o la tristeza en la familia, no depresión, no utilice la palabra depresión, pero yo no considero que las familias se depriman, yo considero que las familias están tristes, ¿sí? Y que de alguna manera el punto central de esta tristeza es la pregunta quién o qué va a pasar con este niño cuando yo no esté, ¿sí? Quizá, y los que son papás no me dejarán mentir, la angustia más grande que existe en un papá es decir, ¿qué va a pasar con este hijo cuando yo no esté? ¿Sí? Yo como hermano me despertaba a las 3, 4 de la mañana cuando tendría unos 5 años preguntándome qué va a pasar cuando mis papás no estén. Yo me voy a tener que hacer cargo, nuestros hermanos vamos a tener que hacernos cargo de Arturo. Y esta era una situación que me angustiaba mucho. ¿Sí? Yo como hermano y finalmente también como papás, esta situación. Entonces la traducción y el punto central es, no quiero que esto pase. Sin embargo, yo siempre hablo de que la tristeza es una tristeza funcional, es decir, es una tristeza que avienta, ¿sí?, a la familia. ¿A qué? A hacer algo. El 99% de las asociaciones que existen en el mundo de personas con autismo es creada por padres. ¿Con la finalidad cuál? De poner una residencia, poner una casa donde las personas con autismo puedan vivir en un futuro. Ese es uno de los puntos centrales que observamos en la dinámica. ¿Y qué es lo que empuja a estas familias a realizar eso? La tristeza, ¿sí? Y entonces llegamos a la parte de la aceptación. Aceptar no es resignarse. O sea, la resignación no es resignarse y decir, tengo una persona con autismo y bueno, pues me resigno. No, es aceptar, ¿sí? Y es un reasignar roles. Y en este reasignar roles tenemos que saber
¿Qué papel juegan los papás? ¿Qué papel juega el papá en sí mismo? ¿La mamá en sí misma? ¿Qué papel juegan los hermanos? ¿Y qué papel juega la familia extensa? La familia extensa también, no podemos olvidar, abuelos, tíos, primos, juegan un papel en todo este proceso. Sí, también tienen que aceptar a la familia. Entonces, este es un elemento importante. Ahora, la siguiente, a ver si aparece una flechita que yo había puesto en esta diapositiva. Efectivamente. Bien. ¿Qué quiere decir esta flechita que aparece en este panorama? Cuando hablamos de una muerte, siempre generalmente estamos hablando de que es un proceso lineal. Niego, me enojo, me pongo triste y acepto. Y se acaba el duelo. El duelo puede durar un mes, 10 meses, 3 años, 5 años, no importa el tiempo. En el proceso de las personas, de entender el duelo en las personas con autismo, este se da en un ir y venir, no es un proceso lineal. Cuando parece que yo ya acepté, pues resulta que leo en una revista que ahora hay un tratamiento mágico que puede quitar el autismo, entonces dudo de lo que está pasando y entonces quiero regresar a ese tratamiento pensando que ese tratamiento puede curar a mi hijo con autismo. Desde mi perspectiva, desde mi punto muy particular, el autismo no se cura. ¿Sí? Entonces entramos en esta parte de un ir y venir, en un continuo en el que nuevamente está el niño en una escuela y de pronto sentimos que la escuela ya no está funcionando, entonces nos enojamos con esa escuela y entonces volvemos a la parte de atrás del enojo, porque nos volvemos a enojar y nos volvemos a dar cuenta que nuestro enojo no es contra el maestro, no es contra nuestra pareja, sino es contra este hijo que no cumple con mis expectativas. El menos culpable de tener autismo es la persona con autismo. Entonces, por eso de pronto canalizamos nuestro enojo hacia otras partes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Los retos. ¿Sí? Aquí tenemos que darnos cuenta que muchas veces la familia se empieza a cuestionar muchas cosas. ¿Cómo debo educar a este hijo que presenta una forma diferente de hablar? La siguiente. ¿Sí? Una forma diferente de jugar, una forma diferente de aprender, una forma diferente de relacionarse, una forma diferente de obedecer, una forma diferente de enojarse, ¿sí? Una forma diferente de dormir y una forma diferente de comer, por mencionar algunas. ¿Sí? O sea, estas son algunas características que encontramos en las personas con algún trastorno del espectro autista. La familia se cuestiona y dice cómo debo tratar, cómo me debo acercar a esta familia, a este niño que habla diferente, que juega diferente, que obedece diferente, que se enoja de manera diferente. ¿Sí? Y es un punto, y es un proceso que los papás se cuestionan mucho. La siguiente, por favor. Entonces, de aquí nace como todo el proceso de cómo la familia tiene que enfrentar el tener a una persona con autismo en su medio familiar. ¿Sí? Entonces, el papel de la familia es fundamental. ¿Sí? No nada más es el hecho de educar, sino todo lo que representa detrás de la parte de la educación. Yo considero que el elemento central en el desarrollo de las personas con autismo es la educación. ¿Sí? Entonces tenemos que educar y educar en la casa. El primer elemento donde se da la educación es en la casa. ¿Sí? La escuela solamente reafirma lo que se enseñó en la casa. ¿Sí? ¿Podrían poner la siguiente diapositiva, por favor? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el papel de la familia frente al autismo? ¿Sí? Voy a poner aquí ciertos puntos, o estoy poniendo ciertos puntos de manera como muy práctica. Obviamente habrá que irlos analizando, pero sobre el papel de la familia. ¿Sí? El primer punto es, los límites deben aplicarse de igual manera a todos. ¿Sí? Siempre que hablamos de una persona con autismo nos preguntamos cómo debo tratarlo y mi respuesta siempre es como cualquiera de sus hijos. ¿Sí? Aquí si logramos hacer esto, de tratarlo como cualquiera de nuestros hijos, vamos a evitar dos puntos. Dos puntos importantes es que nuestro hijo de pronto se sienta con privilegios y deje de hacer cosas y de alguna manera se imponga sobre los hermanos. Un área muy importante del desarrollo de la familia son los hermanos y no los podemos olvidar. Los hermanos son quienes mejor conocen a la persona con autismo, son quienes mejor se relacionan con ellos. La persona con autismo es quien mejor caso les hace, quien mejor obedece, es a los hermanos. ¿Sí? Hay que perderle el miedo al no. ¿Sí? Muchas veces decimos, híjole, es que no tengo que decirle que no a la persona con autismo, y el no es una palabra, al menos en México, que se utiliza de manera genérica para todo lo prohibido va con el no. Sí, sería una irrealidad pensar que a una persona con autismo no le pudiéramos decir no. ¿Por qué? Porque es fuera de un proceso adaptativo. ¿Sí? Consecuencias claras y consistentes. A mí, yo cuando crecí me educaron a través de un proceso en el que me decían, si no haces esto, pues tienes una consecuencia, puede ser un castigo, puede ser una serie
de repercusiones que afectaban o me afectaban a mí directamente. Creo que todos crecimos así. Una persona porque tiene autismo no debe tener un castigo, no debe tener una consecuencia. No, claro que sí la debe tener. Y debe ser, la familia es el elemento central para manejar todos estos procesos. ¿Cuándo tengo que dar una consecuencia? ¿Cuándo tengo que poner un castigo si es necesario? ¿Sí? El siguiente punto es el afecto. También es una consecuencia. ¿A qué me refiero con el afecto? Es una consecuencia. Cuando yo hacía algo, mi mamá me decía, estoy muy enojada contigo porque te portaste muy mal. Y yo entendía que mi conducta no nada más tenía un castigo de no ver la televisión, sino también de que mi mamá estaba enojada conmigo. Y esto sucede igual con las personas con autismo. Tenemos que ayudarlos a que entiendan el afecto. Y su conducta no es nada más el hecho de que dejen de hacer tal o cual cosa, sino también es lo que afectivamente representa para él el que su conducta tiene una consecuencia afectiva en los demás. En este caso, el que yo también estoy muy enojado. Entonces yo le puedo decir a una persona con autismo, estoy muy enojado contigo porque te portaste muy mal y ahorita no quiero estar contigo. La persona con autismo lo puede entender, claro que lo puede entender. Y puede saber y cambiar su conducta en términos del proceso afectivo que estoy llevando. ¿Sí? El afecto también es una forma de vida, es decir, no podemos evitar apapachar, dar un beso, consentir, abrazar a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Aun cuando tengan autismo, tenemos que ser como somos con cualquiera de nuestros hijos. ¿Sí? El crecimiento como objetivo, no como fuente de miedo. Una de las problemáticas que encontramos, y lo encontramos mucho en México, sobre el proceso de desarrollo de las personas con autismo, que conforme van creciendo, ¿sí? Encontramos que prevalecen conductas muy infantiles. Y el prevalecer conductas muy infantiles, de alguna manera, limita el desarrollo cuando son adolescentes. Yo prefiero un adolescente con autismo que escuche música a un adolescente con autismo que vea la película de Cars a los 17 años, ¿sí? O que vea el programa de Dora la Exploradora a los 17 años. Entonces nosotros, uno de los objetivos que tenemos que tener como familia es hacer que las personas crezcan de acuerdo y que tengan intereses de acuerdo a su edad, ¿sí? Las reglas sociales se aplican a todos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego a una reunión familiar y todos tenemos que saludar, la persona con autismo también tiene que saludar. ¿Sí? Sabemos que le cuesta más trabajo, a lo mejor no va a saludar a todos de mano, pero puede decir hola con la mano, pero que también participe de este proceso. ¿Sí? Cuidarlo graciosamente desadaptativo. Hay muchas conductas de las personas con autismo que son muy simpáticas y muy graciosas, pero si no las cuidamos cuando son niños, estas se van a repetir cuando son adolescentes y genera de alguna manera un proceso totalmente desadaptativo. ¿Cuáles son las mejores estrategias? La anticipación. Siempre anticipemos lo que va a suceder con nuestros hijos. Vamos a ir a comer con tu abuela y si te portas mal porque no te prestan la televisión, esta es la consecuencia que tú vas a tener. Y hay que anticiparlo todo el tiempo y podemos utilizar apoyos visuales para ayudar o favorecer que este proceso conductual vaya cambiando. La siguiente, por favor. Sí, tengo como 3 minutos, voy a terminar ya en un ratito. ¿Sí? Las consideraciones es no olvidar las características de las personas con autismo. ¿Qué quiere decir esto? La persona con autismo tiene una serie de características muy específicas que no podemos olvidar en su proceso de pensamiento, en la forma en la que estructuran ciertas cosas. Si nosotros queremos hacer que ellos se acoplen a nuestro mundo, de alguna manera no estamos siendo empáticos con lo que ellos están sintiendo. Tenemos que entender el autismo desde adentro. Theo Peters habla de entender el autismo desde adentro y yo considero que tenemos que aprender a observar desde adentro el autismo para saber cómo están pensando y cómo es su proceso de pensamiento. Nunca olviden a los hermanos. Los hermanos jugamos un papel fundamental en el desarrollo de las personas con autismo y a veces son hechos a un lado. Es cierto, la persona con autismo requiere mayor atención, pero eso no quiere decir que no se atienda a los hermanos. ¿Sí? No se olviden de algo que es fundamental. ¿Lo necesita mi hijo o lo necesito yo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esta conducta quiero cambiarla porque a mí me angustia, porque a mí no me gusta o porque el niño lo necesita. ¿Sí? De pronto como papás decimos, no quiero que aletee. ¿Y cuál es el problema de que aletee cuando está solo? Pues no hay ningún problema, pero nosotros de pronto nos da esta sensación de angustia de decir, no quiero que haga esto. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿es mi necesidad como papá o es la necesidad de mi hijo? Nunca perder el rol de papá. En un rato más van a hablar sobre el papel de los papás en la parte educativa o en la parte de intervención. Es bien importante que aun cuando hay factores de intervención donde los papás participan, nunca hay que perder el rol. O sea, el papá siempre es papá. El papá no se vuelve un maestro, un terapeuta. ¿Sí? El papá es papá y tiene que conservar ese rol. Y finalmente, no olvidar que la culpa es nuestro peor enemigo. Es que pobre, lo único que le gusta comer son palomitas, entonces tengo que darle palomitas de maíz todo el tiempo. Pobre, es que lo único que le gusta ver es la televisión, es la
la película de Cars, tengo que dejarlo que la vea ocho veces. No, necesitamos poner límites, que la culpa no sea nuestro limitante. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ya para terminar, yo hablo que el autismo es un estilo de vida, es un proceso filosófico que nosotros manejamos. ¿Sí? Es decir, se describen una serie de características que determinan una condición de vida de las personas que lo presentan. Es decir, nada más el autismo es una serie de características, o sea, que marcan a estas personas. ¿Sí? Hay que entender a los trastornos del espectro autista o el autismo desde adentro. O sea, entenderlo representa la posibilidad de aceptar, no de calificar y cambiar. ¿Qué quiero decir con esto ya para terminar? Tenemos una constante visión del esto no está bien, hay que cambiarlo. Y tenemos que cambiarlo hacia una visión antropológica del autismo. La visión antropológica es observo, ¿sí? Y entiendo que así es. Un antropólogo va a una tribu y observa una tribu y no califica lo que hace la tribu, nada más describe lo que hace la tribu. Nosotros estamos muy acostumbrados a calificar las conductas y a decir si aletea está mal, si se balancea está mal, si camina de puntas está mal. ¿Sí? Y mejor tenemos que saber que esa es una característica de las personas con autismo y que necesitan un respeto y entenderlos tales como son. ¿Sí? Bien, con esto terminaría mi participación. Agradezco mucho nuevamente a Red para Crecer, a toda la comunidad iberoamericana por esta oportunidad de haber compartido con ustedes estos minutos en esta plática tan importante que es el proceso de la familia. Muchas gracias. Gracias a